Buenas noches, chicos. Bienvenidos nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Se nos cortó ahorita, Paulina. Ahorita que estabas hablando, se nos terminó el tiempo de sesión. Ahorita que estábamos conversando con la cuestión de sistemas de información, estábamos hablando de la conectividad. Sí, así es. Sí, lo único nada más será que pues en este 2020 era para el actualizarnos en cuestión de todos nuestros sistemas, ¿no? Ahora principalmente utilizando las nubes. Sí, claro. De hecho, pues obviamente ya lo vemos nosotros realmente en cada una de las empresas. Obviamente en la cuestión de conectividad, en la cuestión de la interrelación de datos también, de que pues obviamente qué es lo que exigimos muchas veces en una empresa, que sea más dinámico, más rápido esa cuestión a veces de los cobros o cuando queremos obtener cierta información, a lo mejor una cotización y todas esas cuestiones, pues obviamente queremos todo más rápido. Eh, Vivíamos sin ese tipo de tecnología, sin ese tipo de información, en la forma de que nos, obviamente, estuviera estructurada así la información, obviamente. Vivimos en ese tipo de tecnología y hoy exigimos cada vez más. O sea, ya como usuarios ya estamos pidiendo mucho más rapidez en la cuestión de información, en la cuestión de navegación, cuando realmente antes pues que lo que hacíamos, todo lo teníamos físicamente. Hoy en día, pues ya estamos exigiendo más rapidez, obviamente en todos esos tipos de cuestiones. Y va de la mano porque pues obviamente todas las empresas tienen que invertir, obviamente tienen que enfocar, cuando antes no lo hacían, tienen que ver desde su perspectiva, enfocar capital, invertir capital precisamente en ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque pues obviamente hoy en día una empresa que no tenga sustentabilidad, que no tenga un sistema de información muy adecuado, muy rápido, más que nada, pues obviamente está obsoleta en ese aspecto. Sí, así es. Y no, nada más, yo creo que en cuestión de las empresas, también hasta en la vida personal, me fijaba yo precisamente el día de hoy en mi nube, Ajá. que para empezar tenía como 5,000 fotos, de eso que dices, caray, ¿de dónde caben tantos? Pero sí, o sea, ya nada más en cuestión de lo laboral, sino también en la vida personal, ya cada vez adquieres un poquito más de ese tipo de accesos, ¿no? Podría llamarse de sistemas. Sí, antes se nos hacía muy extraordinario, se puede decir, el poder guardar a lo mejor información y archivos en un teléfono. No exigíamos tanta capacidad. Hoy en día ya a lo mejor 8 gigas ya no nos bastan en un teléfono, ya exigimos cada vez más y más y más y más y más. Y obviamente pues ya el teléfono ya se convirtió más que nada la cuestión del celular es como una parte apropiada a nosotros. Ya si no tenemos el celular junto a nosotros, decimos, ay, como que sentimos que nos falta algo. Entonces, pues obviamente ya se están haciendo muchas transacciones por ahí, ya se puede pagar desde el celular, muchas cuestiones, lo que estábamos viendo ya muchas cuestiones ya es virtual, como lo hemos visto a raíz de esta pandemia, muchas cuestiones financieras se están abocando obviamente a ese tipo de plataformas. Va a llegar un momento en que el plástico también en tarjetas, cuestiones también en depósitos, o sea, otras cuestiones, pues ya va a ser virtual. Ya no vamos a necesitar una tarjeta plástica para pagar, ya podemos utilizar desde el celular. Obviamente ya no utilizamos muchas cuestiones como papel también, y pues obviamente todo eso a la empresa le reditúa un costo también. En internet nuevamente lo pueden ver como inversión. ¿Por qué? Porque pues obviamente es una de las cuestiones porque los clientes se enfoquen directamente a una empresa o a otra empresa determinada. Sí, sí, así es. Y pues realmente se pone uno a pensar si uno utiliza mucho espacio en lo personal, ahora las empresas, o sea,
toda la información que han de tener, o sea, pues sí, sí es una base de datos súper grande, me imagino. Sí, claro. Y más ahora en cuestiones financieras también ya todo realmente con Hacienda pues es digital ya no es de como antes que uno puede presentar facturas y todo ese tipo de cuestiones, no, ya todo es digitalizado Y que completamente. antes era papeles y todo eso y ahí llevabas tus 2, 3 carpetas de puros papeles. Sí, Digo, ya, porque a mí me tocó llevarlo. ajá, Un comentario, profe. sí, Yo, yo desde el 2004 que utilizo Nextel, bueno, que ahora es AT&T, pero yo me he fijado que Nextel cambiaba mucho en tan poco tiempo. O sea, antes nos alegrábamos porque teníamos tonitos así y cuando es. empezaron a salir los teléfonos con cámaras que se podían guardar hasta 100 fotos, creo, y te alegrabas, ahora ya tiene cámara. Y ahora van evolucionando y como usted dice, la base de datos y va creciendo y ahora hasta música, aplicaciones y todo, pero como en un corto tiempo Sí. fue avanzando y las personas como en un poco tiempo se alegraban más porque pues tenían música, que tenían juegos, que tenían muchas cosas que antes no tenían. Yo no iba a pensar que Nextel iba a hacer muchas cosas en menos de 10 años. ¿Todavía sigue funcionando Nextel en la frontera o ya realmente ya no? No, Ya no, ¿verdad? es AT&T, Es AT&T ahora, ok. Sí. sí, Y pero pues fíjese que en tan poco tiempo. hablando de la parte financiera, ahora todos esos tonitos y todo eso, esto ya nos Claro. cuesta. Sí, 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 Sí. exactamente. Ya Antes digo, nos pues todo se va costaba. actualizando, ¿verdad? Antes, Ujú. nos emocionamos, como dice Chuy, nos emocionamos porque nos subían un tono y a veces era gratis o el mismo aparato, que ahora si lo compras trae esto, ¿no? Ahora que todo nos venden. Ujú. Sí, de hecho, pues es negocio. Anteriormente, ¿qué es lo que tal? O sea, muchas empresas han tenido que dar esa transformación. Por ejemplo, las empresas discográficas, ¿qué es lo que hacían antes? Pues obviamente, pues vendían discos, discos en físico, en eso se basaban sus ventas. Hoy ya no es una cuestión de que vendamos discos físicamente o cassette, etcétera, etcétera, o CDs. O sea, ya no, ya hoy se saca mediante plataformas y obviamente pues se cobra mediante esa utilización, mediante la utilización de las plataformas. Ya no es de que te estreno un disco, voy a una tienda y ahí doy a conocer todo mi repertorio, mi álbum nuevo, ya no, hoy en base a las plataformas, ahí es como se despliega todo ese tipo de información. Nos cuestan, si queremos tener actualizado cuestiones o aplicaciones, pues obviamente ya nos cuestan. Entonces hemos evolucionado en ese aspecto, somos más informáticos también, ya somos más digitales, ya no somos tanto en cuestión de físico, entonces las empresas van evolucionando también en ese sentido. Ujú. Y hasta creo yo que está en cuestión financiera porque ahora a todo le vemos un costo, a todo le ponemos un costo, o todos nos quieren vender, o vaya, todos queremos comprar también, ¿verdad? Sí, y de hecho, por ejemplo, en una empresa lo vemos directamente, ok, vamos a ver la rentabilidad de una empresa, ok, perfectamente, no sé, para ir a comprar, por decir, si somos clientes y queremos ver qué rentabilidad tiene una empresa o qué tipo de productos maneja realmente para obviamente como consumidores, realizar una predilección hacia esa empresa, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos, buscamos en Google, ok, buscamos sobre esa empresa y obviamente pues nos va a arrojar información. Hasta ese punto hemos llegado también. Entonces, pues las empresas realmente financieramente les conviene también y les perjudica en determinados momentos. ¿Por qué? Porque si ellos no invierten un poquito en ese tipo de cuestiones, pues se van a estar quedando obsoletas. O sea, ya la información corre muy rápidamente en esas cuestiones. Ya en la cuestión de finanzas y todo, pues ya lo tenemos a la mano realmente. Antes, ¿qué utilizábamos? A lo mejor utilizábamos lápiz, pluma, borrador, papel, cuadernos. Hoy no. Hoy en día agarramos un celular, escribimos, tenemos Word y compartimos. Hacemos presentaciones, hacemos hojas de cálculo en Excel y también lo compartimos. Hoy en día nos piden algún tipo de balance, pues agarramos el celular muchas veces y del celular hacemos todos los procedimientos adecuados. Entonces, hasta cómo tomo la parte financiera también
se ha ido modernizando, se ha ido volviendo electrónico en ese aspecto. Ok, chicos, les voy a compartir, vamos a ver un poquito más información respecto a finanzas. Estábamos viendo anteriormente la cuestión y cómo se puede ramificar la cuestión de finanzas. Obviamente eh, veíamos la cuestión de los conceptos en finanzas, a qué se refiere. Obviamente pues está directamente asociada con la cuestión del dinero. Obviamente en la cuestión de finanzas pues podemos utilizar las finanzas en cuestión de inversión, de financiamiento, de dividendos. Y ya va a depender de cada una de las empresas realmente en lo que quiera utilizar ese excedente de capital, un excedente de capital de trabajo que en su momento pueden llegar a obtener. Nos dice, obviamente hay empresas que toman la decisión de invertir. Nos dice que la decisión de inversión es la más importante de las tres que habíamos visto anteriormente en relación a esta: inversión, financiamiento y dividendos, y se toma para crear valor o riqueza. El financista tiene como primera función decidir todo lo relacionado con la inversión y el uso de fondos que tiene a su disposición, y se invertirá considerando algunas variables como montos, rentabilidad esperada, nivel de riesgo, plazo, etcétera. Y si al invertir en un proyecto, el gerente de finanzas utiliza una serie de herramientas entre las que se cuentan los sistemas de costeo, presupuestos, matemáticas financieras. Obviamente se va a utilizar para el cálculo del valor presente neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de capital, etcétera, etcétera, en cuestiones microeconómicas y macroeconómicas, entre otras situaciones. Eh, Creo que no está de más reiterar la cuestión de que el dinero, obviamente, el dinero parado no genera más dinero. El dinero hay que invertirlo. Obviamente hay que invertirlos en proyectos, si no se pueden proyectos de inversión, pero sí hay que estarlos reinvirtiendo en otras cuestiones. Muchas empresas eh, cotizan en bolsa, es una forma también de invertir en acciones a lo mejor de otras empresas, pero el dinero parado realmente no genera absolutamente nada. El dinero hay que invertirlo en proyectos, en otras empresas, en la cuestión de acrecentar la cuestión física de la empresa, en otros productos, etcétera, etcétera. Ya no es la cuestión de que el dinero o las finanzas, pues como anterioridad, se guardaban abajo del colchón y ahí se quedaban. Entonces, mucha gente pensaba anteriormente también, decía, ok, no lo dejo en el colchón, pero lo meto en un banco. Hoy ni en un banco debe de estar el dinero. En un banco en cuestión, si lo vamos a poner a una financiación, a una proyección que nos dé rentabilidad, sí, pero tampoco en el dinero como una cuenta simplemente para manejar, pues realmente no nos sirve de nada. Puede ser una cuenta de ahorro que nos dé algunos dividendos, o cuentas de inversión, es donde realmente podemos estar manipulando esa cuestión del dinero. Pero nada más por no tenerlo guardado en el colchón y tenerlo guardado en el banco, pues obviamente no nos da ningún beneficio de ambos lados. Es exactamente lo mismo, simplemente que si lo tenemos en el banco, pues obviamente el mismo banco, la institución financiera, está ganando con nuestro dinero, y aparte nos está cobrando por guardar nuestro dinero. Ese es el negocio de los bancos hoy en día. Si lo tenemos en el colchón, pues obviamente tampoco nos va a dar, no vamos a pagar nada, pero pues ahí lo tenemos. Entonces aquí la cuestión es invertir el dinero. El exceso de dinero de las empresas se debe de invertir. Por eso aquí nos determina que la decisión de inversión es la más importante una vez que tengamos exceso de capital. Profe, una pregunta. Mande, Jesús. Eh, es que de repente, pues, ya sabe, uno está en los jueguitos y salen como unos tipos comerciales de que pon, no sé, 1,000 pesos y va Yes. incrementando sin necesidad de que tú hagas tal cosa. De esas de como tipo acciones que usted dice. Así es. ¿Es confiable eso o tienes que saber muy bien en lo que vas a invertir o tienes que saber cómo está
esa empresa o qué onda, profe. La verdad no sé ni cómo se maneje, pero han bajado muchas esa aplicación. No me acuerdo el nombre, pero sí he visto que tiene varios comerciales, que tiene varios respuestas a favor, como dos, tres en contra. O sea, sí me he fijado mucho en ese tipo de detalles. Sí, de hecho, o sea, es correcto tu comentario. En YouTube están saliendo de una empresa de inversión. Entonces dice, Ajá. ok, tienes cierto capital, lo depositas, te abren una cuenta también en ese aspecto, tienes una cuenta, tienes obviamente, te bajas la aplicación y mediante la aplicación puedes tener interrelación con tu capital, en qué invertirlo, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, realmente no corroboro, no comparto esa situación. ¿Por qué? Al menos que esté un banco físico, para mí es como yo confiaría en determinado momento y que haya un contrato de por medio. No confío en ese tipo de situaciones, en la cuestión de que primero es virtual, obviamente ya estamos viviendo, obviamente etapas virtuales, pero no nos da una cierta seguridad o no hay un respaldo en el decir qué pasa si mi dinero desaparece. O sea, ¿quién me va a evaluar? ¿Qué respaldo hay si mi dinero desaparece? O sea, tengo un seguro si en determinado momento la empresa a la que yo le estoy brindando mi dinero invierte mal, porque puede pasar, o sea, es cuestión como la bolsa de valores, compramos acciones y esas acciones se devalúan por ciertas razones, circunstancias, se viene a pique, pierde absolutamente todo, como pueden ganar muchos millones de pesos, de dólares en un segundo, como los pueden perder también en un segundo. Entonces, en cuestiones de esas, no. Yo le voy más que nada a las cuentas de inversión directamente con bancos establecidos, más que nada en ese aspecto, que lo pongan a plazos fijos, se puede determinar, de decir, no sé, a lo mejor bancos fijos, Banorte, Bancomer, Banamex, etcétera, donde haya un respaldo de por medio, haya una infraestructura también de por medio y que en determinadas situaciones, pues no, ahora sí que, como dicen coloquialmente, no me vayan a hacer de chivo los tamales y no me vayan a decir, pues tu dinero desapareció, como en su momento pasó con la cuestión del, no sé si recuerdan ustedes, el Fobaproa. Entonces, que Así. Sí, simplemente desapareció el dinero, bye, adiós, no existe dinero. Entonces, no confío tanto en esas cuestiones. Es bueno, las inversiones realmente sí son buenos, pero realmente que esté de por medio de una institución financiera que te dé la base, el respaldo en esa cuestión. O sea, sí se de gana hecho aquí dinero. estoy viendo, profe, y está Libertex, está Cash App y Investing.com. Ok. Sí, 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 y van Esos a son salir los. muchas más. Créeme que van a salir muchas más, ¿eh? Van a Ujú. empezar a estar saliendo muchas más. ¿Por qué? Porque ese es el negocio de ellos, o sea, ellos manejan el dinero de otras personas, entonces lo invierten y por Ujú. utilizar el dinero, pues así te dan una cierta proporción, un Ujú. porcentaje por invertirlo a lo mejor en bolsas, pero digo, esa cuestión hay que saberlo manejar porque pues como puedes Y obtener está a muchas riesgo. ganancias, exactamente, es un riesgo. En un segundo puedes tener mucho dinero, pero en un segundo puedes perder absolutamente todo. Entonces, más que nada es en las cuestiones de bancos. Yo recomendaría, financieramente hablando, recomiendo las cuestiones mejor de banco, no tanto esos. Y porque pues cualquiera puede hacer una aplicación hoy en día, una apps, y decir, ok, vamos a invertir, etcétera, etcétera. Ahí se pueden hacer realmente pues cuentas virtuales también. Ya hay programas que te hacen cuentas virtuales, te pueden mandar hasta tu tarjeta, te pueden mandar el número y todo, todo. O sea, ya hoy en día hay que desconfiar mucho en ese aspecto. En cuestiones de finanzas Oh, sí hay que desconfiar. sí. Ok. Gracias, profe. No, gracias a ti. Yo tengo una amiga que de hecho dejó hasta su trabajo porque le va muchísimo mejor manejando una aplicación. La estoy buscando, pero realmente no me sale cómo se llama la aplicación. Y ella dice que ella mete $100, 125
Dice, y me empiezo a cuidar la bolsa y me imagino que ya le sabe también, que sabe cuándo retirarse, que con meter 200, $300 se llega a ganar hasta $1,200. Ok. Me llegó a invitar, sí, me llegó a invitar y dice que ella, como le gusta mucho andar en la moto y andar acá en Estados Unidos en los paisajes, Ajá. dice que ya prefirió dedicarse a esta aplicación que a tener un trabajo en una Fijo, por oficina. eso. Sí. Sí, y dice ella dice que le va súper bien. De hecho, lo promociona mucho y promociona mucho sus pantallas, pero no veo cómo se llama la aplicación. Ok. Pero sí, dice, tengo que estar cuidando la bolsa. Dice, desgraciadamente, pues a veces el horario son las 3 4 de la mañana y yo estoy pegada a la computadora, ¿verdad? Así Dice, es. pero así le gano. Sí, Dice, claro. si yo me siento y me aplico en un ratito, puedo ganar, de meter $300, puedo ganarle hasta $1,000, 1,200. Sí, pero ahí Y hay es, que saberle realmente. sí, la verdad sí pienso que es de saberle, porque, y dice que es una aplicación que ella encontró así, nada más, o sea, buscando. Entonces digo, bueno, pues para empezar, qué aventada, porque sí, muchas aplicaciones Sí, no son confiables. no son confiables. Sí, sí, porque por ejemplo, no sé, interactúan muchas situaciones que en su momento hay que considerar. Debemos de empaparnos de mucha información en cuestión de economía también. Eh, si queremos empezar en ese rubro, por decir, hay un periódico que se llama El Economista, es directamente, lo editan en Monterrey, no sé dónde lo puedan, no sé si lo vendan en Laredo, en Reynosa, pero eh, lo pueden indagar en esta página, se llama El Economista, y ahí vienen cuestiones de bolsa y cómo manejar inversiones en bolsa. O sea, para que empiecen a tener las bases si realmente les interesa todas esas cuestiones. Y es de invertir y de cuidar, no sé, les pongo un ejemplo, a lo mejor invierten en cuestiones de naranjas. Entonces la naranja tiene que invertirse en un determinado periodo de tiempo porque se siembra en un periodo determinado de tiempo y se cosecha en otro tiempo, por decir, pero tienen que estar monitoreando si en ese periodo de tiempo no va a haber lluvias o si no va a haber heladas, etcétera, etcétera. Y si empieza en este caso a haber cuestiones de eso y riesgos de que se pierda la cosecha, pues es cuando empiezan, dice, ok, no me va a convenir, entonces vendo al precio que tenga y invierto en otra cosa. Entonces, eso es lo que realmente se hacen, son como corredores de bolsa, eso es lo que realmente se dedican los corredores de bolsa, obviamente, por ejemplo, en Wall Street en su momento, eso es lo que hacen. Y en México, pues en la Bolsa Mexicana de Valores, así se les denomina a esas personas, son corredores de bolsa. Invierten en bolsa, los contratan ciertas empresas, obviamente muchas veces también invierten su dinero y están en las especulaciones, se denominan, ok, puede ser que este vaya a la alza, este producto, que invierto eso, ok, ya gané, puedo retirarme en su momento, saco dinero e invierto en otra situación. Pero más que nada a eso se refiere todo ese tipo de situaciones. Entonces vivimos bajo especulaciones en ese aspecto. Yo hace como 5 años mi jefe me mandó a un curso a la Asociación de Agentes Sabanales, que vino alguien de Wall Street a dar un curso y me mandó porque si vamos a jugar con la bolsa a ver si podemos. Pero no, realmente no me sentí capaz porque es de tener mucha información, es de estar súper al pendiente de los periódicos, es estar súper al pendiente de personas famosas, de personas, como por ejemplo ahorita del Trump, de cómo se levantó en la mañana, porque hasta eso nos afecta. Claro. Tener mucha información del petróleo, tener mucha información de los mantos acuíferos en todo el mundo, que es todo lo que nos afecta. Y dije, no, definitivamente, o sea, para eso sí se requiere que estés exclusivamente ahí, pegado ahí.
porque y luego que también tienes que estar pegado a la bolsa, que porque aumentaron los CETES, que subieron los Así CETES, es. y o sea, y saber qué es un CETE, y saber qué es esto, y saber, o sea, a veces que dices, no, con un simple curso no te haces una persona que puedas En manejar una cuenta temporada de de inversión. elecciones. No, y luego eso, te vienen temporadas de elecciones, o que Ándale. simplemente va el petróleo. Aquí en México nos afecta, a los pesos les afecta mucho el petróleo, entonces no, realmente eso es para que te lleves, que tengas una carrera y que sepas, que sea una persona que realmente le interesa, ¿verdad? Sí, hay muchos factores internos, medio ambiente, factores, cuestiones directas, indirectas, así como que se incendió un pozo petrolero en Kuwait, ok, o sea, dicen, pues a mí, o sea, ¿en qué me puede afectar que se incendie un pozo petrolero en Kuwait? A lo mejor a uno personalmente no, pero cuando cotizas en bolsa realmente sí te afecta. ¿Por qué? Porque es una cadena que obviamente trae es como un sismo, empieza en un lado y va desplegándose hasta que realmente toca muchos puntos a su vez. Si por ejemplo, en esta cuestión que estamos viviendo hoy en día, que China sacó su moneda electrónica hoy en día, dicen, bueno, ¿y a qué nos afecta? Si nos afecta realmente, ¿por qué? Porque si le afecta el dólar, obviamente las inversiones de México, nosotros como mexicanos en las empresas, pues obviamente las tenemos en base a dólares. Si el dólar disminuye por obvias razones, pues va a disminuir el peso mexicano también. Si de por sí ya como estamos, ¿por qué? Porque es nuestro principal vecino, nuestro principal socio comerciante. Entonces, obviamente, si a Estados Unidos le va mal, si siendo nuestro principal socio comercial, pues obviamente a México le va mal. Entonces, sí tiene una redituabilidad, porque muchas personas así piensan, es que el dólar bajó, ¿a mí en qué me afecta? No, sí nos afecta, a lo mejor no te afecta en el bolsillo directamente, pero hay productos de la canasta básica que están basados en esa parte en base a dólares, obviamente, en las cuestiones monetarias, en las divisas internacionales, y por eso es que a lo mejor sube el huevo, y por eso sube la tortilla, y por eso sube el aguacate. O sea, sí nos afecta realmente. El que diga no nos afecta si sube el dólar o baja, es una total mentira. Y el martes más, a ver cómo quedamos. Sí, sí, La realmente sí. elección que nadie se puede perder. Sí, porque dicen, no en mi país, no me afecta. No, claro que afecta, No, porque sí afecta afecta. en el Tratado de Libre Comercio, afecta en Ujú. la cuestión de remesas, porque obviamente hay mucha gente trabajando mexicana allá y envía dinero a México. Es una de las principales entradas que no debería de ser las remesas, es una de las principales bases financieras de México. Entonces, claro que nos va a afectar. Hay muchas empresas obviamente en maquila, en cuestión de maquilas, por ejemplo en Laredo hay mucha maquila americana, entonces claro que Sí. afecta al presidente que llega a quedar en Estados Unidos, claro que nos afecta directamente. Ujú. Sí, así es. Ok, Va a estar chicos, bueno el debate. sí, claro, no, sí, Va sí, a sí, estar bueno la elección, perdón. sí, claro que va a estar bueno en ese sentido. De hecho, platicábamos con otros grupos también en ese aspecto con la cuestión del Tratado de Libre Comercio, por decir, ¿por qué no se firmaba? O sea, anterior con otros presidentes se había estado renovando normalmente. Llegó Trump y dice, no, yo como a México, obviamente te pongo ciertos requisitos y uno de los requisitos que ponía él es que subiera el salario. Entonces, pero decían, ¿por qué? O sea, porque lo que externaba Trump era de que ellos querían que mexicanos ya no fueran a trabajar allá, que mexicanos fueran a comprar, que es lo que les interesa, que mexicanos con mejores salarios van a aportar más derrama económica hacia Estados Unidos. Pero no tanto por eso, más que nada tenía un trasfondo esa situación. Si ganan, si obviamente México se iguala en salarios a Estados Unidos y en Canadá, que desde mi punto de vista va a faltar muchísimos años para que pase eso, que es lo que quería ocasionar Trump con eso, si se igualaran los salarios en un tiempo determinado a lo mejor, pues obviamente los mexicanos no tendrían a nada que ir a Estados Unidos a trabajar. Entonces, más que nada por esa parte él pedía que se igualaran los salarios, no que fueran, no tanto la cuestión de que fueran a gastar a Estados Unidos, más que nada es eso. Entonces, si ganan igual aquí en su país que en Estados Unidos, pues la gente no tendría que emigrar. Pero pues Sí, de que así aquí es. llegue.
Sí, sí, exactamente. Entonces, todo afecta, realmente todas esas cuestiones afectan. La cuestión del petróleo también. Muchas veces cuando entró López Obrador y luego, no sé si recuerdan que bajó la gasolina. Ah, es que ya cumplió López Obrador porque bajó la gasolina. No, es mentira, él no Esto fue por cumplió. los árabes, ¿no? Exactamente, es porque Ah, bajó el precio del petróleo a nivel internacional y entonces nosotros estamos regidos bajo esa circunstancia, no porque López Obrador vino y con una varita mágica dijo, no, yo bajo el precio de la gasolina. No, es mentira no, real. eso fue por los árabes. Sí, sí, leí un pequeño artículo que los árabes fueron lo que en realidad bajó el precio del Así es, petróleo. del petróleo, así es. Entonces, para obviamente invertir en bolsa o estar en cuestiones de inversiones y tener rentabilidad, sí debemos de estar en constante información, porque la información cambia de mano y cambia en cuestión de minutos en ese sentido, en cuestión de segundos muchas veces. Ujú. Entonces, para esas cuestiones sí debemos, una empresa que está cotizando en bolsa, realmente sí tiene que estar a la vanguardia en información y debe estar actualizada en cuestión de segundos muchas veces. Ok, chicos, entonces, a ver, continuamos con con esta información. Nos dice aquí que obviamente, pues todo estudia en las cuestiones como lo vemos, en la cuestión del precio, el valor presente neto, cuando si tenemos un dinero ahorita y lo invertimos a futuro, cuánto podemos obtener, las tasas de interés también depende de todas esas cuestiones económicas. Anteriormente la economía, si ustedes recuerdan, se basaba en lo que teníamos guardado como país en lingotes de oro. Hoy en día no se basa en eso la economía. Hoy la economía realmente se basa en las cuestiones de un valor presente neto, en las tasas de inversión, en las exportaciones, en las importaciones de mercancías, en las tasas de desempleo, en cuestiones de desigualdad social también, el poder adquisitivo de la ciudadanía, de la población, en las tasas, obviamente también en las divisas, en el cambio de precios a comparación de otras monedas. Entonces, en eso se basa también toda esa cuestión de las finanzas. No dice, la decisión de financiamiento es la segunda decisión de importancia de la empresa, en la cual el administrador financiero deberá determinar cuál es la mejor mezcla de financiamiento o estructura de capital. Tiene tres fuentes de financiamiento de la empresa: recursos propios o autogenerados de la actividad cotidiana, recursos aportados por accionistas como aporte de capital o recursos obtenidos de terceros. Entonces, es una de las formas de acrecentar el capital social. Obviamente, en base a una empresa, la podemos partir en más acciones, como en determinado momento hizo Salinas de Gortari con Telmex, que antes Telmex era una empresa del gobierno, y dijo, Telmex es los mexicanos, entonces todos los mexicanos van a tener una acción de Telmex, y partió en acciones a Telmex, y repartió acciones a cada uno de las personas que tuvieran teléfonos en su momento. Después vino el trasfondo de esto, una persona dijo, empiezo a comprar acciones de Telmex, y andaban ahí, compro acciones de Telmex, compro acciones de Telmex, compro acciones de Telmex, y en su momento llegó otra persona y dijo, ok, yo soy dueño del Telmex. ¿Por qué? Si era de los mexicanos, no. Pues da la casualidad que los mexicanos me vendieron acciones a mí y ahora no es de los mexicanos porque yo tengo más del 50% de las acciones de Telmex, entonces yo soy el dueño de Telmex, que en su momento pues fue Carlos Slim. Entonces esa es una de las jugarretas que nos han hecho como país, que hizo Carlos Salinas de Gortari. Obviamente hay cuestiones de recursos obtenidos. Cuando una empresa necesita capital, pues podemos obtener socios de diversas índoles que vengan e inviertan su capital, y obviamente van a tener reditabilidad en base a lo que invirtieron de las utilidades también, en base al capital que ellos están aportando. Muchas veces es como se considera o se reparte equitativamente entre el número de accionistas que tenga la empresa. Como en la cuestión de la distribución de las utilidades, obviamente la tercera decisión importante en la empresa es su política de dividendos. Dice, la empresa con las utilidades obtenidas tiene dos alternativas de acción: los reinvierte en la organización o los distribuye en las acciones, en los accionistas vía dividendos.
dice, obviamente si reinvierte las utilidades, pues es más beneficioso porque va a tener más cuestiones a futuro, mejor tecnología, más capacidad de compra, etcétera, etcétera. Pero acuérdense que por ley tiene la obligación la empresa de repartir utilidades y por ley también tiene la obligación de demostrar, por ejemplo, un balance para ver la cuestión esta de utilidades, un estado de pérdidas y ganancias por ley. Simplemente nada más que hoy dicen que la costumbre creen que es ley, pero no es ley, es costumbre simplemente qué es lo que pasa cuando estamos trabajando para una empresa, llega la cuestión de repartición de utilidades, pues obviamente pues nada más nos depositan, pero nunca nos tomamos la medida necesaria de decir, ah, ok, ¿por qué me está tocando esta parte? Entonces, obviamente pues es algo muy extenuante estar buscando por qué a cada empleado le tocó cierta proporción de la utilidad. ¿Por qué? Porque habría que indagar en toda la información financiera que tenga la empresa, pero sí deben de publicar las empresas un estado de resultados para que el trabajador se dé cuenta, obviamente, las utilidades. Una parte de utilidades va para los accionistas y otra parte de utilidades también va obviamente en distribución a la empresa y otra parte se reparte a los mismos empleados. Pero sí es obligación brindar información respecto a esas situaciones. Entonces, es válido distribuir las utilidades, obviamente en comprar maquinaria, en cuestión de los accionistas con vías de dividendos también, obviamente eh, en aumentar el capital mismo de trabajo de la empresa porque podemos comprar más materia prima y producir más y satisfacer las demandas del mercado. Ok, no sé si tengan alguna duda, chicos, hasta aquí o algún otro comentario que quieran realizar. No, vamos bien. Ok, muchas gracias. Vamos bien, profe. ¿Cuál es la función de un gerente financiero? Nos dice que la función es ejercer con el objetivo de maximizar el capital de los accionistas. Esa es la función primordial. Tienen un capital y el objetivo primordial de alguien que está en el área de finanzas es maximizar el capital. Obviamente, ¿por qué? Porque les va a dar a ganar más capital a los accionistas. Obviamente forma parte de la primera función la determinación del monto total de fondos que emplee la organización. Dice el gerente financiero usa en la asignación y obtención de fondos herramientas de análisis, planeación y control. Podemos tomar, obviamente tenemos un capital de trabajo, podemos tomar parte de ese capital de trabajo, invertirlo, pero obviamente esa inversión nos tiene que dar dividendos porque es la única forma en que vamos a acrecentar ese capital de trabajo. No estamos en desacuerdo con esa cuestión. Debemos invertir para generar más cuestiones. Se debe planear con el fin de obtener y asignar fondos de manera eficiente, proyectar fondos de flujo de caja, determinar el efecto más probable de esos flujos sobre la situación financiera de la firma. Sobre la base de estas proyecciones, planear para tener una liquidez adecuada. Se debe establecer ciertas normas con el fin de controlar el desempeño de sus funciones y se usan para comparar el desempeño real con el desempeño planeado. Entonces, esa es la función primordial de un gerente financiero. ¿Cuál es la función básica? Pues inversión de fondos en activos. Eso es lo mejor porque los activos, hay activos que se deprecian, pero hay activos que no. Por ejemplo, los edificios. Pero, por ejemplo, maquinaria, si se deprecia, la cuestión de automóviles también se deprecia en determinado momento. No dice, la inversión de fondos en activos, dice, estas decisiones determinan el tamaño de la empresa, sus utilidades de operación, el riesgo del negocio y su liquidez. Otra función también es obtener la mejor mezcla de financiamiento y dividendos en relación con la evaluación global de la empresa. Y estas decisiones determinan cargos financieros de la empresa y su riesgo financiero también repercute en su valuación en determinado momento. Entre menos obligaciones tenga una empresa, quiere decir que la empresa tiene mayor rentabilidad y obviamente va a tener mayores ganancias. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta última sesión. No sé si tengan algo que comentar más al respecto. Este ya es la última clase, ¿verdad? Sí, de estas dos materias sí. Ya la próxima Ok. semana empezamos con otras dos materias nuevas. Como quiera, se los voy a poner la información por Classroom.
Ah, Ok, bueno, y va a muchas ser gracias. igual, ¿verdad? A la misma hora y todo. Sí, igual quedamos a la misma hora, no se preocupen por eso. Ah, bueno, está bien. Ok, muchas gracias. Ok, chicos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengan Igualmente, buenas noches. Gracias, Feliz fin de igualmente, hasta semana. luego.